Una joven universitaria de 23 años salió a divertirse una noche de verano en Mexicali y jamás regresó a casa. Lo que comenzó como un trayecto de pocos minutos solicitado por aplicación, terminó convirtiéndose en una búsqueda desesperada, un hallazgo en una zona despoblada y un proceso judicial que sacudió a Baja California. En cuestión de días, la imagen de un conductor con antecedentes por violencia se volvió el rostro de una investigación que reveló fallas, decisiones y versiones contradictorias. Esta es la reconstrucción completa de lo que ocurrió con una chica y cómo su muerte terminó en una de las condenas más severas dictadas en el norte del país. Antes de empezar con el vídeo, queremos contarte que en este canal tenemos un podcast llamado Historias Criminales, donde analizamos casos reales, crímenes que marcaron época y las historias más oscuras del True Crime. Te dejamos el enlace en la descripción para que vayas y lo escuches. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el video, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Paola Andrea Bañuelos Flores nació a inicios de los años 2000 en Mexicali, Baja California, ciudad fronteriza del norte de México. Era la hija del medio de Juan Carlos Bañuelos y Mireya Flores, y creció junto a sus dos hermanos en la colonia Independencia, dentro de un hogar cercano y protector. Quienes compartieron su infancia la describen como tranquila, responsable y de carácter reservado, aunque siempre amable. Desde temprana edad, manifestó interés por comprender y ayudar a las personas, inquietud que la llevó, al concluir la secundaria, a ingresar a la carrera de Psicología en la Universidad Autónoma de Baja California. En la facultad destacó por su compromiso académico. Para 2024, con 23 años, cursaba el último semestre. Disfrutaba salir con amigas, bailar, escuchar música y leer, pero sin descuidar sus metas. Tenía planes definidos, proyectos en marcha y un futuro que avanzaba conforme a lo esperado. El sábado 6 de julio de 2024 decidió salir después de varias semanas enfocada en sus estudios. Eligió una blusa a rayas blancas y negras, una falda de mezclilla azul y sandalias negras de tacón alto. Se maquilló discretamente, se despidió de su familia y se reunió con dos amigas y una prima. La noche era calurosa, típica del verano en Mexicali. Primero cenaron en un restaurante de mariscos de la zona. Más tarde se trasladaron al bar La Consentida, ubicado a pocos kilómetros y relativamente cerca de su domicilio. Entre música, luces y bebidas, conversaron y bailaron durante un par de horas. Alrededor de las 2 de la madrugada del domingo 7 de julio, el padre de su prima pasó por ella. Paola optó por regresar sola y solicitó un vehículo mediante una aplicación de transporte. Minutos después, su prima intentó comunicarse con ella para confirmar que hubiera llegado bien a casa, pero no obtuvo respuesta. A las 2:20 de la mañana, al persistir el silencio, decidió avisar a los padres de Paola. La familia intentó llamarla reiteradamente sin éxito. Ante la falta de noticias, acudieron de inmediato a denunciar su desaparición. Paralelamente comenzaron a compartir fotografías en redes sociales para ampliar la búsqueda. En uno de los mensajes difundidos en video, Mireya Flores, su madre, expresó que confiaba en que su hija regresaría sana y salva. Lo que hasta entonces parecía un simple retraso, comenzaba a transformarse en una preocupación profunda. Mientras las autoridades iniciaban los primeros operativos, la familia no se quedó de brazos cruzados. El hermano de Paola recurrió a herramientas de geolocalización vinculadas a su teléfono celular y logró confirmar que el dispositivo aún emitía señal. La ubicación llevó a los familiares a una zona cercana al último punto registrado en el trayecto del vehículo. Allí encontraron el teléfono en manos de un hombre en situación de calle. El sujeto aseguró que lo había hallado tirado en el área y negó cualquier vínculo con Paola o conocimiento sobre lo ocurrido. Aunque su declaración no lo involucraba directamente, el hallazgo encendió las alarmas.
Si el teléfono había sido abandonado, algo irregular había sucedido. De forma paralela, la investigación oficial avanzaba con el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Las grabaciones permitieron confirmar el momento exacto en que Paola subió al automóvil solicitado a través de la aplicación. También se recabaron testimonios de personas que dijeron haberla visto durante esa madrugada. El vehículo fue identificado como un Nissan Versa negro. Sin embargo, lo que ocurrió después de que cerró la puerta y el automóvil se puso en marcha seguía siendo una incógnita. La difusión casi inmediata de la imagen del conductor marcó un punto de quiebre. En cuestión de horas, familiares, amigos y ciudadanos comenzaron a organizar recorridos, búsquedas y manifestaciones espontáneas. Las redes sociales amplificaron la noticia y el rostro del chofer circuló masivamente, incrementando la presión pública sobre las autoridades. El conductor fue identificado como Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano, de 24 años, originario de Ciudad Obregón, Sonora. Había pertenecido al ejército mexicano. En un principio poco se conocía de su vida, pero pronto comenzaron a aparecer antecedentes que preocuparon aún más. Con el avance de la indagatoria, se confirmó que Sergio tenía antecedentes por violencia familiar. Existían denuncias por agresiones contra una expareja y una causa iniciada por su propia madre. Además, pesaba sobre él una orden de aprehensión vigente que hasta ese momento no había sido ejecutada. No contaba con residencia fija y se alojaba temporalmente en casas de distintos familiares. A partir de estos elementos, la principal hipótesis de la Fiscalía apuntaba a que el conductor no habría seguido la ruta establecida por la aplicación y que, en cambio, desvió el trayecto hacia otro destino. Lo sucedido dentro del vehículo, la duración del recorrido y el motivo del cambio de dirección se convirtieron en las preguntas centrales del caso. Con el paso de las horas sin respuestas claras, la incertidumbre comenzó a transformarse en angustia para la familia, que enfrentaba ya los momentos más difíciles desde la desaparición. El miércoles 10 de julio de 2024, 4 días después de la desaparición, las autoridades lograron ubicar el Nissan Versa negro que Paola había abordado aquella madrugada. El vehículo fue encontrado abandonado en una vivienda. En ese momento, la Fiscalía optó por no revelar mayores detalles sobre el sitio exacto ni las condiciones en que fue localizado. Ese mismo día surgió un elemento relevante para la investigación. Antes de recoger a Paola, Sergio había realizado otro servicio mediante la aplicación. La mujer que fue pasajera en ese trayecto se presentó ante las autoridades para declarar. Según su testimonio, durante el recorrido, el conductor le ofreció bebidas alcohólicas. Ella rechazó la propuesta, pero afirmó que la insistencia fue constante, generándole incomodidad. Finalmente decidió bajar del automóvil antes de llegar al destino pactado. Su relato añadió un nuevo ángulo a la conducta del chofer horas antes de la desaparición. La mañana del jueves 11 de julio, mientras la investigación seguía su curso, la madre de Paola habló nuevamente ante medios locales. Mireya Flores expresó que su hija podía estar desorientada o perdida, y dirigiéndose directamente a Sergio, le pidió que, si no tenía responsabilidad alguna, se presentara para explicar lo sucedido. Sin embargo, poco después, la fiscal general de Baja California encabezó una conferencia de prensa en la que confirmó el desenlace más doloroso. El cuerpo sin vida de Paola había sido localizado en una zona despoblada, a más de 20 kilómetros del lugar donde solicitó el viaje. Habían transcurrido 4 días desde el último contacto con su familia. Las autoridades informaron que el cuerpo presentaba signos de violencia y que la joven aún vestía la misma ropa con la que salió aquella noche. El hallazgo fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron decenas de agentes de dependencias estatales y municipales. En paralelo, la Fiscalía solicitó información adicional a la plataforma de transporte para precisar el recorrido del vehículo y profundizar en el perfil del conductor. Antes de concluir la conferencia, la fiscal realizó 2 llamados que generaron controversia. Pidió colaboración ciudadana para localizar a Sergio y recomendó a las familias que no permitieran que jóvenes viajaran solas, ni en taxis tradicionales, ni en vehículos por aplicación.
Tras confirmarse la muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor e indignación. Entre ellos destacó el de la hermana de Paola, quien prometió honrar su memoria y cuidar de su familia. Pero junto al duelo también surgieron cuestionamientos. Diversos sectores criticaron las declaraciones de la fiscal, señalando que su recomendación parecía trasladar la responsabilidad hacia las víctimas en lugar de centrarla en quienes ejercen violencia. Se insistió en que la violencia contra las mujeres no depende de horarios ni decisiones individuales, sino que responde a un problema estructural persistente en la región. En medio del debate, la gobernadora de Baja California anunció que se reforzarían los controles sobre las plataformas de transporte mediante evaluaciones más estrictas a los conductores. Subrayó que el Estado no podía permanecer ajeno ante una tragedia de tal magnitud. Mientras tanto, se confirmó que Sergio llevaba poco tiempo trabajando como conductor en la aplicación. Sin embargo, su ubicación seguía siendo desconocida. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Con una orden de aprehensión ya girada en su contra, y mientras su paradero seguía siendo incierto, el caso dio un nuevo giro. Desde una cuenta en redes sociales atribuida a Sergio, comenzaron a difundirse publicaciones en las que intentaba deslindarse de la responsabilidad. En esos mensajes afirmaba que había entregado a Paola a dos hombres, Miguel Brian Reyes Solano, conocido artísticamente como Lírico One, y un supuesto acompañante llamado Jacob Silva. Miguel era un joven con doble nacionalidad que había incursionado en la música urbana, logrando cierta presencia en plataformas digitales. Su trayectoria, marcada por dificultades económicas y por el contenido polémico de algunas de sus canciones, generó sospechas momentáneas en redes sociales. Durante algunas horas, la versión difundida por Sergio fue considerada posible por parte del público. Sin embargo, Miguel negó de manera categórica cualquier vínculo con los hechos. Expresó su consternación por lo ocurrido y sostuvo que las acusaciones eran falsas. En cuanto a la segunda persona mencionada, no surgieron elementos que respaldaran su existencia o participación. Ese mismo jueves, 11 de julio, ante la presión pública y la circulación masiva de su imagen, Sergio se presentó ante las autoridades acompañado por su padre, según informaron los medios. Hasta entonces se había mantenido fuera de Baja California, a más de 600 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. Antes de ingresar a la fiscalía, declaró ante un reportero que acudía voluntariamente y que se había mantenido resguardado por miedo a las amenazas recibidas. Y pues más que nada vengo a presentarme. Voluntariamente. Voluntariamente a llevar el juicio para que no digan que me detuvieron. Pues estaba escondido más que por miedo y por todas las amenazas que he recibido, porque la gente realmente no sabe qué pasó. Aseguró que la sociedad desconocía lo sucedido y que no había tenido oportunidad de rendir declaración ni defenderse. Porque estaba en Mexicali, ya que me vine por miedo, porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar. Posteriormente, estas afirmaciones generarían mayor indignación. Una tía del joven relató que Sergio había conversado con su padre y admitido que recogió a Paola en su vehículo, tras lo cual su padre le recomendó presentarse ante la autoridad. En la misma línea, la madre del acusado sostuvo que no les correspondía a ellos juzgarlo, sino que debía hacerlo la justicia. No obstante, la fiscal general desmintió públicamente la versión del acusado. Aclaró que no se trató de una entrega voluntaria motivada por amenazas, sino que Sergio estaba cercado por la investigación. Además, señaló que la carpeta contenía elementos suficientes para considerarlo, hasta ese momento, como el único sospechoso. El viernes 12 de julio de 2024, el Servicio Médico Forense dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia. El informe estableció que Paola murió a causa de una presión intensa ejercida sobre sus vías respiratorias. Posteriormente trascendió que el cuerpo presentaba indicios de abuso sexual. El dictamen fue remitido a la Fiscalía General del Estado. En una nueva conferencia, las autoridades informaron que los análisis periciales continuaban y señalaron que ya no se descartaba la posible participación de más personas,
aunque hasta ese momento el proceso se concentraba en Sergio. Ese mismo viernes, bajo un amplio dispositivo de seguridad, el acusado fue trasladado por vía aérea para enfrentar formalmente los cargos y quedó internado en el Centro Penitenciario de Mexicali. Al día siguiente, sábado 13 de julio, el asunto fue presentado ante un juez. Tras casi 2 horas de exposición por parte de los abogados de la familia Bañuelos, el juez resolvió vincular a proceso a Sergio por los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravado. Se estableció un plazo de hasta 6 meses para la investigación complementaria antes de iniciar las siguientes audiencias. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, familiares y amigos daban el último adiós a Paola. Ese mismo día, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California organizaron actos de luto y solidaridad en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Entre velas, flores y fotografías, la comunidad universitaria rindió homenaje a la joven cuya vida fue truncada de manera violenta. El proceso judicial se extendió durante meses, marcado por audiencias y peritajes. La causa avanzó exclusivamente contra Sergio, ya que no se formularon imputaciones ni se dictaron condenas contra terceros. El desenlace llegó a comienzos de febrero de 2026. La justicia de Baja California emitió una sentencia que calificó como ejemplar por la gravedad de los hechos y por la necesidad de responder con firmeza ante la violencia extrema contra las mujeres. Sergio Daniel Gutiérrez Solórzano fue condenado a 122 años y 10 meses de prisión. La pena acumuló décadas por cada delito cometido, además de sanciones económicas y una reparación del daño superior al $1.000.000 a favor de la familia de Paola. Durante la audiencia final, los familiares de Paola siguieron el fallo en silencio. Cuando Sergio, vestido con el uniforme naranja del sistema penitenciario, era escoltado fuera de la sala, se produjo uno de los momentos más impactantes. Desde el fondo, su madre, Mireya Flores, quebrada por el dolor y la rabia acumulada, le gritó: «¡Ríete ahora!». Ahora sí, ríete todo lo que quieras. Con esta condena, el proceso se convirtió en uno de los más relevantes de los últimos años en el norte de México. La resolución volvió a colocar en el centro del debate la seguridad de las mujeres, la responsabilidad de las instituciones y la exigencia de respuestas judiciales firmes frente a la violencia feminicida. Paola Bañuelos no desapareció en una zona de alto riesgo ni en circunstancias ambiguas. Subió a un vehículo solicitado desde una aplicación que, en teoría, ofrecía seguridad y registro de cada movimiento. El hombre que la recogió tenía antecedentes por violencia, una orden de aprehensión vigente y aún así estaba autorizado para transportar pasajeros. Durante días intentó desviar la atención, señaló a terceros sin pruebas y negó responsabilidad mientras la familia vivía la peor incertidumbre imaginable. La sentencia de 122 años y 10 meses de prisión cerró el proceso judicial, pero no borra el hecho central. Paola confió en un servicio regulado y terminó perdiendo la vida en manos de quien debía llevarla a casa. En esta historia no hubo confusión ni azar. Hubo decisiones claras que desembocaron en una tragedia irreversible. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.